Como les comentábamos, a las 10 de la mañana va a comenzar el último juicio a la trama de corrupción de la Gürtel. En este caso, la pieza principal de la macrocausa. Hay 26 personas sentadas en el banquillo, entre ellas los cabecillas de esta trama de corrupción. Tenemos comunicación a 14 minutos de las 9, las 8 en Canarias, con Ana Garrido, que fue denunciante del caso Gürtel, exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, epicentro de la trama. Ana, buenos días. Hola, buenos días a todos. Ana, 16 años después arranca el juicio de la pieza principal de esta macrocausa. ¿Qué sensaciones tiene usted esta mañana? Pues una sensación de incomprensión absoluta, porque estos días estoy pensando, llevo 15 años intentando luchar por sobrevivir y habiéndolo perdido todo tras denunciar. Esta es la parte que yo denuncié, que es la pieza de Boadilla sobre todo. Y ellos, o sea, a día de hoy todavía, es que leo las declaraciones de que están muy arrepentidos de todo lo que han robado, que están explicando cómo se blanqueaba el dinero. Vamos a ver, señores, ¿cómo es posible que vivamos en un país en el que se les da ciertas preferencias o hay incluso programas de reinserción laboral a los delincuentes, y los denunciantes llevamos 15 años sin poder recuperar nuestra vida? O sea, a mí particularmente esto me parece una vergüenza y bueno, ¿qué te voy a contar? Que el gobierno, y me da igual cuál, creo que se les ha olvidado el papel que hemos hecho, en este caso, los que hemos denunciado la Gürtel, que hemos conseguido recuperar 1.000 millones de euros para las arcas del Estado. No sé si me explico. Sí, yo me recuerdo que Ana Garrido denunció aquello desde el Ayuntamiento de Boadilla. Algunos meses antes lo había hecho José Luis Peña desde el Ayuntamiento de Majadahonda. Hasta el momento 11 juicios, se han dictado 22 sentencias, se han impuesto penas a 94 personas. Yo no sé si uno siente orgullo de esto, o el dinero que se ha recuperado, como usted dice, Ana, o se arrepiente de haber denunciado con todo lo que ha venido después. No. En lo personal me refiero. No. A ver, yo no me arrepiento de haber denunciado porque por mis principios, ¿no? Y porque me parece que tenía que hacerlo y era lo correcto. Lo que pasa es que yo me he tirado años después luchando por una directiva europea que se aprobó y una transposición de la Ley de Protección a Denunciantes con bastantes carencias, para que a nadie le ocurriera lo mismo que a mí, que fueran amenazas de muerte, persecuciones en coche, perder mi casa, mi trabajo. O sea, pero es que hasta el día de hoy, Juan Ramón, yo estoy en plena búsqueda de empleo. Y entonces no me arrepiento, claro que no me arrepiento. Lo que pasa es que creo que es el gobierno que tiene que poner las medidas para que haya garantías de cara a los denunciantes, porque los denunciantes somos los que más descubrimos casos de corrupción, más que la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuándo? Sí, no, Ana, perdón, siga. No, que parece que no interesa o sea, realmente no parece que interese un pacto anticorrupción, una ley que realmente garantice el anonimato de los denunciantes de corrupción. O sea, no hay, o sea, realmente lo que se genera es como una incertidumbre y un temor y un miedo desolador a denunciar, y al mismo tiempo estás viendo que ellos, que la justicia, como ha dicho antes Pilar, sea tan tarde, o sea, se haga tan tarde. Vale, sí, ellos están siendo condenados, por supuesto, faltaría más, pero me parece que no es proporcional lo que ocurre en este país con respecto a los denunciantes y los corruptos. La aventura, por emplear un término de Ana, está recogida en una novela de Javier Bardón que se llama Ana contra Gürtel, que habla del proceso que vivió una persona que luego fue... que supuso su muerte en vida, todo eso. Yo entiendo, Ana, que lo que usted ahora mismo, profesional, y no sé hasta qué punto personal, pero entiendo que ahora mismo lo que usted reivindica es que haya garantías, haya seguridad, haya una construcción una construcción legal que permita que los casos de corrupción se denuncian sin que uno tema ser asesinado en vida, profesional y personalmente. Exacto.
Vamos a ver, con la ley 2/2023, que era lo que se pretende, que es garantizar el anonimato, abrir unos cauces de información para que desde cada empresa y cada organismo público se pueda denunciar, no está funcionando. O sea, no está funcionando porque no hay un control exhaustivo de cómo funcionan esos canales de información anónimos, entre comillas, porque en muchos casos se pone de responsable del canal de denuncia a la persona que es afín a la cúpula o al consejo de dirección de la empresa en cuestión. Entonces, eso por un lado. O sea, hace falta pulir y hacer enmiendas a esa ley. Y por otro lado, esa ley protege a los que denuncien después de haber sido aprobada. Pero ¿qué ocurre con los que denunciamos anteriormente a la ley y que además hemos sido los que hemos empujado para que existiera esta ley? Pues recientemente he mantenido reuniones con algunos grupos parlamentarios para ver si de alguna manera, ya no digo reparación del daño, porque yo ya mi casa la doy por perdida, todos estos años los doy por perdidos, pero si existe la posibilidad, que una de las propuestas que hicimos era que de la misma manera que había una serie de, por ejemplo, de ventajas para los discapacitados a la hora de encontrar trabajo, porque se acumula un tanto por ciento para denunciantes de corrupción, o por lo menos que nos pongan facilidades para encontrar trabajo, porque yo recuerdo nada más denunciar que empecé a buscar empleo con un currículum que todo el mundo me decía cada vez que iba a una entrevista que era excepcional, y luego resulta que me decían, no, hemos recibido una llamada y nos va a traer problemas. Ahora no es mi caso en concreto. Ahora mi caso es que ya, o sea, han pasado muchos años, yo me he visto inmersa en un montón de juicios y de pleitos y vamos, sin ir más lejos, en esa novela cuento todo el periplo, en la novela Ana contra Gürtel, Sí. de cómo ha sido mi vida hasta el día de hoy. Y bueno, tengo que decir que afortunadamente yo, porque me tomo las cosas con mucho humor, pero en este caso esto se ha hecho en plan novela, primero para acercar a la sociedad la problemática que vive el denunciante de corrupción, para que sea más ameno y más cercano, ¿no? En vez de un libro de investigación sobre la Gürtel. Pero cualquier persona que lo lea dirá, ¿pero cómo es posible que esto ocurra en el siglo XXI en España? Si es que es como, yo siempre lo he dicho muchas veces, como no te pueden dar un tiro en la nuca, porque sería un escándalo, ¿no? Que ya es lo único que nos falta, o sea, a nivel de corrupción, para equipararnos a países de mayor índice como de América Latina, ¿no? Pero como no te pueden dar un tiro en la nuca, pues lo que hacen es acorralarte, hacer una campaña de desprestigio en medios de comunicación, que luego han tenido que sufrir los políticos que no nos comprendían, pero ya saben lo que es padecer esto, y siendo una persona sola contra todo el sistema y la red clientelar que hay detrás de empresas, de políticos, de funcionarios. O sea, entonces eso sí se muestra en la novela, ¿no? En la novela Ana contra Gürtel, que puede ser, o sea, mi caso o el de miles de personas que ha habido como yo, ¿no? Entonces yo creo que este problema, o sea, en los informativos vemos que está muy bien, por supuesto, ¿no? Que nos enteremos de los casos de corrupción que está habiendo en nuestro país. Pero, señores, que también hay que resolver la situación de las personas que han provocado que esto salga a la luz. Porque es que si no llega a ser por los denunciantes, a ver, y no quito con esto valor al trabajo ni de la UDEF ni de la Fiscalía, con los que yo he colaborado en los dos casos, ¿no? Pero, por supuesto, para mí son magníficos profesionales. Pero a mí me gustaría que la gente leyera esa novela. Yo no sé, los que sois de mi generación, no sé si os acordáis de Los 5 o Los 7 secretos, ¿no? Que eran como libros de aventuras. ¿Os acordáis, no? Pues, bueno, esto es un tema que es para echarse a llorar,
pero por lo menos se hace ameno a la hora de leerlo para que lo comprenda. Ana, usted sigue buscando trabajo, ¿no? Pues sí, precisamente ahora con el tema de la presentación del libro, que para mí es un cierre de ciclo, o sea, quiero decir que por motivos de salud, o sea, yo primero fui denunciante, luego fui activista y luego he tenido una empresa que se llama Proética and Compliance, y me he dedicado sin mucho éxito, porque trae más a cuenta defender, tener un despacho de abogados que defienda a corruptos, que defienda a denunciantes de corrupción. Entonces yo me vuelvo a reinventar, ya no, he perdido la cuenta la cantidad de veces, porque también estuve vendiendo bisutería, bueno, todo un periplo. Entonces, a raíz de la presentación del libro, que hemos terminado esta semana en Madrid y Barcelona, pero todavía nos queda Sevilla, bueno, una serie de ciudades, yo estoy, o sea, abierta a cualquier empleo. ¿Y sabes qué me pasa, Juan Ramón? Que cada vez que lo cuento en cualquier entrevista o en cualquier ponencia, la gente se echa las manos a la cabeza y todo el mundo dice, uy, esta mujer qué valor tiene, enhorabuena por su valentía. Ojalá tenga suerte. Y yo pienso, qué suerte ni qué valentía. Oiga, señores, que alguien con ciertos principios sea del gobierno, o sea, igual que le debo todo a la ciudadanía, también le tengo que decir que el mayor apoyo que he recibido ha sido de los ciudadanos. Yo a veces pienso, por favor, que alguien me llame, porque yo cuando me entrego en mi trabajo, me entrego a muerte como en todo lo que hago y la gente que me conoce lo sabe. Si no, no habría llegado hasta aquí. Entonces, tan sencillo como un puesto de trabajo, por favor, que me den una oportunidad. O sea, yo estoy ahora viviendo en Conil de la Frontera, obviamente, bueno, en medio del campo, aislada de todo el mundo, porque es lo que me puedo permitir después de haber perdido mi casa, pues un alquiler bajo, ¿no? Y entonces estoy buscando, en primer lugar, por municipios de la zona de Cádiz, ¿no? Pero que si me tengo que trasladar a donde sea, pues me tendré que trasladar. Ana, muchísimas gracias. Gamarra, ¿bien? Bien. Bien, claro, la primera, luego le preguntaré por el cambio horario, pero claro, a la vicesecretaria de Regeneración Institucional, lo primero que le tengo que preguntar hoy es ¿cómo contempla hoy su partido el comienzo del último juicio de la trama Gürtel? Bueno, yo creo que en primer lugar hay algo que también se ha estado diciendo durante, no sé, el tramo anterior de este programa, ¿no? Que evidentemente que la justicia los tertulianos. Los tertulianos, sí, ¿no? Que necesitamos una justicia que sea más rápida, porque estamos hablando de un proceso que empezó hace 16 años, ¿no? Y que por tanto debería de haberse haberse resuelto todos los procedimientos judiciales, yo creo que hace mucho más tiempo. Pero fundamentalmente es que para el Partido Popular tolerancia cero con la corrupción y un mensaje muy claro: confianza en los tribunales, en la justicia, y que en este país quien la hace la paga. ¿No cree usted que que vuelva esta historia le resta energía a la hora de mantener su estrategia de basarse en la corrupción del Partido Socialista? Mire, este es reitero, ¿no? Estamos hablando de un procedimiento judicial de hace más de 16 años y que, por tanto, no solo ya estamos en el último proceso, la justicia ya ha actuado, sino que también ya ha tenido consecuencias políticas de las que también se ha hablado, ¿no? Y la corrupción ya ha tenido las consecuencias políticas que el Partido Popular hemos pagado, y ahora lo que vivimos en España es que tenemos un gobierno que está rodeado por tierra, mar y aire por la corrupción. Hablamos de la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, hablamos de la corrupción del Partido Socialista con Pedro Sánchez, y hablamos del entorno familiar de Pedro Sánchez, que también está asediado por la corrupción, ¿no? Hablamos de un exministro que está en estos momentos siendo investigado por el Tribunal Supremo. Hablamos de 2 secretarios de organización, uno en la cárcel y el otro también investigado por el Tribunal Supremo y con el pasaporte retirado, y hablamos pues nada más y nada menos que del hermano del presidente, que se va a sentar en el banquillo, y de su mujer, que está siendo investigada judicialmente. Por lo tanto, evidentemente hay una actualidad de corrupción en España, y lo que nos preguntamos es ¿qué consecuencias políticas va a tener esto? Ninguna, porque la realidad es que hoy los socios de Pedro Sánchez hablan de una moción de censura del año 2018, pero ¿y hoy? ¿Van a seguir apoyando a este gobierno
que evidentemente con ellos ha practicado la corrupción, incluso con ellos dentro del gobierno, y no pasa nada. Yo creo que la justicia va por un lado, pero las responsabilidades políticas también tienen que ir por otro. Y lo que vemos por parte de los socios es que hablan de la historia, pero hablemos del presente a los españoles. ¿Van a seguir sosteniendo un gobierno en el cual la actualidad viene marcada por los procedimientos judiciales por corrupción que tiene un exministro de Fomento? ¿Exministro que se sentaba con ellos hasta hace bien poco en el Consejo de Ministros? ¿O de 2 secretarios de organización con los cuales, además, incluso negociaron y pactaron aquella moción de censura? Y no va a pasar nada. ¿O el hermano en un juzgado de Badajoz? ¿O la mujer del presidente siendo investigada en los juzgados de Madrid? Creo que el presente exige responsabilidades políticas, y lo que hay es silencio y por tanto complicidad. Señora Gamarra, le concedo evidentemente que el Partido Popular ha pagado por la trama Gürtel, pero es evidente que es noticia que al iniciarse el juicio, pues el tema vuelve a estar sobre la mesa. ¿Qué aprendieron ustedes? Porque aquello empezó a costarles el gobierno, y a partir de ahí se preparó la moción de censura que acabó con el gobierno de Rajoy. ¿Qué aprendieron ustedes de aquello? Bueno, yo creo que hay algo muy claro, ¿no? Es decir, estamos en el presente y aquello ya tuvo sus consecuencias políticas. Eso también llevó a cambios legislativos para dotarnos de un sistema y de unas leyes que busquen darnos una mayor protección. Creo que todavía hace falta una justicia que sea mucho más rápida en la resolución de todos estos procedimientos, y por otro lado creo que en el presente tenemos asuntos de corrupción que afectan al gobierno actual, y reitero, ¿dónde están las respuestas políticas por parte de todos sus socios? Aquellos que tanto hablan de la corrupción del pasado, pero que están ratificando día tras día la corrupción presente, de la que no va a haber ninguna responsabilidad política, porque siguen apoyando a Pedro Sánchez en el gobierno, e incluso se ofrecen para reventar a la derecha, para reventar a los jueces, para reventar a los periodistas este mismo fin de semana. Y eso significa estar avalando todo lo que Pedro Sánchez ha hecho durante todos estos años. Porque a estas alturas, fíjese, hablamos de un exministro, el señor Ábalos, ministro de Fomento. Hablamos de 2 secretarios de organización, el señor Ábalos y el señor Cerdán, que además fueron claves en aquella moción de censura. Y hoy también sabemos, porque las pruebas, los indicios están ahí, y hay grabaciones que estamos escuchando todos, que más allá del trato que se nos da a las mujeres en esas grabaciones, que para ser un gobierno que se llamaba feminista, queda demostrado que las mujeres somos tratadas y hemos sido tratadas como mercancía, pues evidentemente la corrupción ya se estaba articulando y gestando en aquellos momentos de la moción de censura. Hoy queda comprobado que llegaron al gobierno a través de una moción de censura que decían que venían a regenerar la vida política y a terminar con la corrupción, y venían a poner en marcha una organización criminal desde el propio gobierno, organización criminal como la define el propio Tribunal Supremo. Señor Gamarra, el sustentar tanto la estrategia de respuesta al gobierno por parte de la oposición en la corrupción no puede plantearles problemas, ya no digo el tema Gürtel, pero el caso Montoro. Está todavía pendiente de sustanciarse la información en torno al caso Montoro cuando él era ministro de Economía en el último gobierno del Partido Popular, el penúltimo gobierno del Partido Popular. ¿No temen que eso les vaya a afectar a esa estrategia e incluso al propio presente o futuro del partido? Mire, yo creo, nosotros somos muy claros, y es la confianza absoluta en la justicia para que dilucide las responsabilidades penales que pueda haber, y en este sentido el respeto absoluto a los procedimientos judiciales y a todos los jueces que estén actuando en relación a asuntos que hayan podido afectar al Partido Popular. Un momento en que no solo era la Gürtel, sino estaban ya terminando de enjuiciar la Púnica y otras operaciones con piezas separadas. Algunas están abiertas todavía, Todavía el tema o la trama judicial que afecta a la corrupción del Partido Popular no se ha acabado en sede judicial. Desde esa perspectiva, se convocó no solo a la Euskadi Burgocha, sino a la Asamblea Nacional del Partido, y se decidió que era imposible continuar en una situación como ocurrió antes con Felipe González y como ha ocurrido tantas veces, donde ya el elemento de saturación ciudadana de la corrupción es absolutamente insoportable. Vimos que había llegado ese momento
momento, y al margen de operaciones tan sutiles como las que hemos oído, que sí existirían seguramente, nosotros autónomamente y sin la recomendación o el consejo de nadie, tomamos la decisión de que esa legislatura no podía continuar en esas condiciones. Fíjate, y hablas, Emilio, de la corrupción, del hartazgo y en la que estamos ahora. Bueno, luego le voy a preguntar lo mismo que os pregunto ahora. Pilar, no sé si quieres apuntar alguna cosa. Bueno, a mí me parece muy interesante esta lección de historia vivida por sus protagonistas, que sueltan lo que quieren soltar, pero no deja de ser interesante como elemento de conocimiento. Bueno, sí, yo creo que los recuerdos, la memoria, ¿no? Siempre se queda con lo más positivo. Porque yo ahora, por ejemplo, escuchando a Emilio, pues claro, es que desde entonces el PNV y el PP el divorcio ya sigue vivo, porque sí, es que hacía unos pocos días que el PNV acababa de aprobarle los presupuestos generales a Mariano Rajoy, y eso es que no se lo perdona a Feijóo. No sé ahora cómo lo está viendo el compañero Emilio, pero esa relación parece ahora mismo que no se puede reconducir, y de hecho es uno de los lastres que Feijóo arrastra esta temporada, porque esa moción de censura, que parece que es una herramienta que el PP podrá utilizar en cualquier momento, no puede echar mano de ella, entre otras cosas por ese episodio de mayo del 2018 que supuso el divorcio de PNV y PP. Bueno, le voy a plantear, va a estar luego Cuca Gamarra aquí en el programa, le voy a plantear lo mismo que os planteo ahora. ¿La trama Gürtel sigue haciéndole daño al PP o Feijóo ha logrado construir un cortafuegos con el pasado del partido? Yo creo que la corrupción no le hace ningún daño al Partido Popular y a la derecha en general. Creo que hay lo que podríamos llamar la trumpización de la política, hace que eso, digamos, esté fuera de una agenda que afecte a la derecha. A la izquierda... Para la izquierda la corrupción es absolutamente devastadora y sin embargo para la derecha en ningún caso. O sea, yo creo que las bases electorales más sólidas del Partido Popular y de Vox asumen que la política funciona así, que la política tiene una relación con la empresa en la que, bueno, pues si tú estás en política es para aprovechar esa posición, para que algunos ganen dinero. El hecho de que Ayuso goce de los niveles de popularidad de los que goza, cuando es evidente para cualquiera, pues que su hermano se hizo rico con las mascarillas o que su pareja ha podido tener acceso a contratos de Quirón por ese tipo de relación, yo creo que esto lo sabe todo el mundo. Escandaliza hasta cierto punto a la izquierda, pero en la derecha lo ven como algo completamente normal. Yo creo que esa avanzada de líneas de la derecha y la ultraderecha en los últimos años, en la que plantean básicamente algo que algún columnista del Mundo escribió claramente: es mejor tener a corruptos que a comunistas en el poder, es algo absolutamente normalizado en las bases electorales de la derecha, y por eso yo siempre digo que hay que avanzar líneas ideológicas. Pensar que estamos en un momento como 2014, 2015, 2016, donde existía una conciencia social mucho más crítica con respecto a la corrupción, es no entender la fase en la que estamos. En Estados Unidos yo creo que no hay un solo estadounidense que dude que Trump es un delincuente sexual, y sin embargo le votan porque entienden que la pregunta fundamental es otra distinta. Entonces, o la izquierda asume que hay que empujar otro tipo de marcos ideológicos más contundentes, o la corrupción a la derecha no le va a hacer ningún daño. Emilio, ¿tú lo crees también? Yo lo que estoy pensando es que diría Aristóteles en sus 8 lecciones de ética a Telémaco. Oyendo las cosas que se están oyendo, no por los contertulios, sino que se están oyendo en la sociedad y en el ámbito de la política, en el ámbito político. Que la corrupción pasa menos factura, o una factura inferior a los partidos de derecha, yo creo que es fácil, está demostrado, es una evidencia. No es que esté en la naturaleza de las cosas que los partidos de la derecha sean corruptos, pero que los votantes de la derecha pues sí estiman que en el ámbito de la economía pues, hay una cierta legitimidad para que la derecha mantenga cuotas de poder, aunque se ha obtenido esas cuotas de poder económico por procedimientos no del todo limpios o a veces incluso manifiestamente irregulares. La izquierda, bueno, los votantes de izquierda son seguramente más moralistas y tienen una percepción, pero
tampoco manóntropo, no exageremos las capacidades que tiene la utilización de la corrupción contra la izquierda, en tanto en cuanto la izquierda, o por lo menos la izquierda que en este momento gobierna, o Pedro Sánchez en concreto, está encapsulando en 3 o 4 personajes los problemas de corrupción que le afectan. Y en esa trampa está cayendo el Partido Popular, porque su fijación con los 4 o 5 personajes tan conocidos, de una corrupción tan cutre y tan machista, por otra parte, encapsular la corrupción en 4 o 5 personas es flor de un día, no posibilita una estrategia en donde se oculte las propuestas del Partido Popular respecto a lo que luego vamos a hablar, las pensiones, sobre la reforma del sistema de pensiones, el empleo, la sanidad. Y aquí el Partido Popular yo creo que equivoca el tiro de forma notable, de forma notoria, vinculando toda su estrategia política a casos de corrupción y multiplicando todos sus medios de comunicación más o menos próximos o afectos, todo el Senado y su mayoría absoluta, el Congreso de los Diputados en las sesiones de control sobre estas tramas de corrupción, pensando que hay cacho. Ahí no hay tanto cacho como puede presumir el Partido Popular, que por cierto tendría que dotarse de un poco de más legitimidad interna, porque es que ahora viene el asunto Montoro. El asunto Montoro va a dejar pequeño, sin perjuicio de los aspectos más cutres de la corrupción. El asunto Montoro, el asunto Montoro va de Gürtel. O sea que veremos a ver si el Partido Popular afina un poco más con estos temas y el Partido Socialista sigue siendo tan hábil para encapsular la corrupción en estos personajes tan atrabiliarios en los que está encapsulada ahora.